la, por toda Colombia entera soy pregonero de paz. Colombia mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Tamboreros de mi pueblo nunca dejen de tocar, llevándole al mundo entero mi pregonero de paz. Colombia mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Por toda Colombia entera soy pregonero de paz. Colombia mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Tamboreros de mi pueblo nunca dejen de tocar, llevándole al mundo entero mi pregonero de paz. Colombia mi tierra, ¿qué le pasará? Solo encuentra guerra buscando la paz. Por toda Colombia entera soy pregonero de paz. Departamento de Bolívar, municipio de El Peñón, se encuentra el corregimiento de Buenos Aires, en donde está ubicada la Hacienda de las Pavas. Esta se compone de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de tierra. En ellas, ASOCAP, Asociación de Campesinos de Buenos Aires, trabaja la tierra para el sustento hace más de 15 años. En el 95 del todo queda abandonada la finca de administración. Y como ella está pegando al pueblo, la finca pega a las casas del pueblo, todo el mundo nos dimos cuenta de que eso estaba abandonado. Y las primeras que se dieron cuenta fueron las mujeres, que en la alcaldía de la señora Manuela Cabarca, que fue en el 96, 97, ellas consiguieron un recurso con ella y estuvieron cultivando hasta el 2002. Entonces, como ahí no había gravamen de pagar impuestos por ocupar la tierra, pues todo el mundo empezó a trabajar ahí. ASOCAP, que ya se había constituido en el 98 como asociación, pues empezó también a ubicarse la gente de ASOCAP en las Pavas. Mátalo. Pila. Ay, no la mates. Ay. Pila, mátelo. Mátate. Ay, yo me mataron a mi papá. Ay, yo me mataron a mi papá. Boten eso para allá, al canal. Pero sí, ellos se dan cuenta que la cosa se nos va a complicar. Comenzaron a meter terror en el pueblo. Para el 2000, el 2001 y el 2002, los paramilitares se ubicaron en Papayal y de Papayal iban a hacer incursiones allá a Buenos Aires. La comunidad de Las Pavas hace parte de esa zona donde el bloque Central Bolívar tuvo gran presencia y gran movilidad. Tenemos ahí de Buenos Aires, tenemos Pueblito Mejía, que era base del bloque Central Bolívar, tenemos a Papayal, que está a unos 15-20 minutos por la quebrada de Papayal, río abajo. En Regidor, en Río Viejo, habían asentada también allí comandos de los paramilitares que tenían sus rutas hacia Tamalameque y hacia el sur del Cesar. En el 2003 llega un señor llamado Gustavo Sierra. Supuestamente él había sido mandado por el dueño de Las Pavas para que les ocupáramos las tierras. Y como nosotros no resistimos a desocuparle, vino y cuando lo vimos fue con los paramilitares que estaban en Papayal. Nos hicieron ir a la sala múltiple de la escuela con ese señor Gustavo. Y ahí estaba un comandante que le decían Rapidito y habían varios paramilitares, habían muchos paramilitares ahí. Entonces ese día Rapidito tomó la vocería, el comando, y nos dijo que no fuéramos más a bregar a Las Pavas, a trabajar,
porque si no queríamos tener problemas que desistiéramos de seguir trabajando allá, que para eso estaban los playones ahí, que fuéramos a trabajar a los playones. La comunidad ha mostrado cómo en dos momentos hubo actuación directa del Bloque Central Bolívar que provocó situaciones de desplazamiento, pero al mismo tiempo provocó situaciones de confinamiento, porque sometieron a la comunidad prácticamente a que no tenía derecho de trabajar en las áreas que le pertenecían. Soy campesino, un campesino de verdad. Orgullosamente yo soy un buen pavero. Es allí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Es allí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. Soy bonaerense, nunca lo podré negar, porque he crecido en las calles de mi pueblo. Desde muy niño yo aprendí a valorar esa cultura que tiene mi bello pueblo. Hay Buenos Aires que es tierra de paz, a donde nacen muchos hombres buenos. Hay Buenos Aires que es tierra de paz, a donde nacen muchos hombres buenos. De aquellos hombres que yo les quiero hablar, de aquellos hombres que le dicen cambuchero, yo los admiro por su capacidad de resistencia y de ser buenos obreros. Yo los admiro por su capacidad de resistencia y de ser buenos obreros. En el 2006, a raíz de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, Azocap retorna a la Hacienda de Las Pavas para continuar sus labores agrícolas. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, señor. Aquí. Y teniendo conocimiento de quién era el personaje que venía asistiendo a esa tierra como tal, que era la familia Escobar, le hicimos llegar a Incoder Cartagena una serie de documentos manifestándole el estado de abandono por sus propietarios y que según la ley 160 dice que una tierra que quede abandonada más de 3 años, cualquiera puede ponerla a producir. Se hizo la visita previa por parte de Incoder a raíz de esa solicitud. En junio del año 2006 se evidenciaba en ese informe que hicieron 2 funcionarios del Incoder que efectivamente había una ocupación de los campesinos en los predios y que efectivamente esos predios eran aptos para reforma agraria. Aquí está la totalidad de las parcelas de la comunidad de Las Pavas. Cada quien tiene su cuadro. ¿Cuáles son como las características que nosotros encontramos en el caso? Primero, una comunidad campesina que había hecho una solicitud de extinción de dominio de unos predios que habían ocupado durante más de 10 años. Segundo, unos hechos de violencia que habían tenido que sufrir en el año 2003 por parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar y en el año 2006 por parte del señor Jesús Emilio Escobar Fernández, a quien la comunidad reconocían como tío del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. El 10 de marzo de 2007, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández vendió la hacienda de Las Pavas a la filial del Grupo Económico Dajabón, Consorcio Labrador, constituido por las empresas CI Tequendama y Aportes San Isidro. CI Tequendama es una comercializadora internacional del Grupo Económico Dajabón, que dentro de sus negocios tienen el negocio de La Palma y compraron y se aliaron con Aportes San Isidro para hacer un trabajo en la hacienda Las Pavas.
Solo hasta el 11 de noviembre de 2008, luego de 2 años y 2 meses de demora injustificada, la UNAT, en reemplazo del INCODER, emitió la resolución de apertura del proceso de extinción de dominio en contra de Jesús Emilio Escobar Fernández, confirmando que éste había dejado de ejercer la posesión y la explotación económica de la hacienda de Las Pavas. En el 2009 ya estábamos asentados en Las Pavas cuando aparecen unas palmeras llamadas Consorcio Labrador y Aporte San Isidro, con unos títulos donde decían que eran propietarios de esas tierras. Ese día llegó el abogado de las palmeras, un hombre recio, con voz de trueno, llamado Danilo Palacios, acompañado de unos policías. Nos amenazaron y nos conminaron a todos que nos desapareciéramos de ahí, porque esas tierras ya tenían dueño. Las retroexcavadoras, con un ruido rencoroso, escarbaban y empujaban cambuches de un lado a otro. Algunas rezongaban en los repechos. A su paso, devoraban e iban dejando techos de palma, jirones de enseres y todo cuanto se cruzaba en su camino. Se escuchaba el crujir de la madera por sus imponentes palas. Hacía calor. Había una barrera que separaba a un grupo de campesinos, niños y unos policías enfundados en unas armaduras negras parecidos a guerreros medievales. Golpeando insistentemente sus macanas contra sus resistentes escudos como en un ritual de guerra, avanzaban, se acercaban lentamente. La retaguardia iba acompañada de otros policías con chalecos antibalas y armados hasta los dientes. La gente estaba aterrada, paralizada. Se escuchaba el llanto de un niño. Detrás, se escuchó la orden de un oficial de proceder. Había 3 curas que hicieron cadena humana con los campesinos, dispuestos a no dejar maltratar a la gente. Después de algunas deliberaciones y horas de tensión, los campesinos optaron por salir pacíficamente de la hacienda con sus bártulos encima. En fila india fueron dejando la tierra que les perteneció por tantos años. Los policías finalmente tomaron el control de los predios mientras el abogado Danilo, enjuagándose el sudor de la frente y respirando profundo, felicitó a la fuerza pública por hacer cumplir la ley. Ese día fue el día más negro de mi vida, comenta Misael, recomponiendo su voz mientras sus interlocutores se miran entre sí y observan con cara de asombro. Desde ese día empezó nuestro éxodo. Vivimos 2 años por fuera de nuestra tierra. Desde ese día empezamos nuestra lucha jurídica. Estamos aquí es una necesidad, no es un capricho. Esto queremos informarle a todas las entidades de nuestro país de Colombia, especialmente a nuestro presidente, el doctor Uribe Vélez, hombre que él sabe de esta situación. Nosotros hemos comunicado, nosotros hicimos todo lo posible, todo lo que teníamos que hacer, nuestros esfuerzos, hemos agotado esfuerzos y esperando una respuesta del gobierno, la cual no hemos tenido. Por eso nos mantenemos aquí, por eso nos hallamos. Fue en la obligación que nos hallamos de llegar hasta este lugar. No estamos con fin de perjudicar a nadie, sino reclamando unos derechos que como colombianos nos pertenecen. El 9 de febrero de 2009, el Consorcio Labrador interpone un recurso de reposición contra la resolución que inició el proceso de extinción de dominio sobre la hacienda de Las Pavas. Cuando las empresas se hacen parte dentro de ese proceso, muy extrañamente, el juez, que es el juez primero promiscuo del circuito de Monpós, decidió ordenar el desalojo. El desalojo de junio de 2009 lo realiza la inspección de policía del Peñón, atendiendo a una querella de las empresas Aporte San Isidro y Ceite Kendama. La orden es violatoria del derecho fundamental al debido proceso, porque existe una normativa
que es el decreto 747 del 92, que en su artículo 5 consagra que si un predio está bajo el procedimiento administrativo de extinción de dominio por inexplotación económica, debe ser un juez el que dé la orden de desalojo. Y en este caso, quien dio la orden de desalojo fue el alcalde, la inspección de policía, que no tiene competencia para decretar el desalojo. En el caso específico que se está hablando, pues Las Pavas, el predio Las Pavas, estaba bajo un proceso vigente de extinción de dominio por inexplotación económica. En una mata de monte hay una guartina oculta. Ella vio venir de lejos a un mico y su familia. En una mata de monte hay una guartina oculta. Ella vio venir de lejos a un mico y su familia. Ella le preguntó, amigo, ¿para dónde viaja? El mico contestó, miren qué tipo te baña. El hombre me desplazó con grandes maquinarias. Tumbaron las montañas, tierra donde yo habitaba. Tumbaron las montañas de Solera y Las Pavas. Entonces ella le dijo, yo también soy desplazada. Mataron a mi padre y mi madre falleció. Sola he quedado yo. Entre los animales, sola he quedado yo, entre los matorrales, sola he quedado yo. Bueno, la canción que canté ahorita nace debido a que hace un tiempo yo venía con el proyecto de hacer una canción donde pudiera divulgar todos los atropellos que se están haciendo con los animalitos aquí en esta región, la comunidad de Las Pavas, y más que todo por las empresas deforestándole las tierras, tumbando sus montañas que son sus hábitats, y por lo tanto al verse estos animales en la montaña pues son presas fáciles para la gente. Sí, yo me veo reflejado en ustedes, le decía yo a ellos, sí, a los micos, y como cuando ellos me entendieran, pero yo sé que ellos me entendían a fondo, porque yo les decía, así como están ustedes desplazados, sin montaña, sin hábitat, sin alimento, es la misma situación que estaban viviendo las 123 familias que fuimos desplazados de aquí a la finca de Las Pavas. Pues ha sido muchas, hemos estado en este acompañamiento desde que se inició este proceso, hemos estado aquí al frente de esta situación. Pastoral Social por medio del padre Leonel Comas también ha estado presente en esta, y toda la diócesis está muy pendiente de esta situación que está pasando con los campesinos de Las Pavas. Ellos fueron desplazados inicialmente hace 6 años por un grupo armado ilegal, retornaron acá, luego ellos regresan al territorio y ahora son desplazados por las palmeras y el gobierno nacional. Es muy difícil decir de otra forma de que no han sido desplazados, porque verdaderamente miramos la situación como lo han hecho, porque yo creo que un desalojo debe de haberse primero analizado qué cantidad de campesinos hay, qué cantidad de niños hay, qué cantidad de ancianos hay, qué cantidad de mujeres embarazadas hay para poder hacer ese desalojo. Se tomó la decisión de cada uno de ellos de venir a hacer los cambuches acá porque para hacer esa protesta en la cual verdaderamente no tienen donde trabajar. Al momento en que ya el campesino deja de producir, pues comienza a tener desgastes, y estos desgastes demanda de muchas cosas que tienen que ver con alimentos, salud. Para el año 2009, el caso de la hacienda Las Pavas era un caso emblemático de carácter regional. Y es que había una comunidad de campesinos que ponía un límite a la expansión del cultivo de palma, que ha sido progresivo en esa región. Entonces, a nivel regional, el caso tenía mucha relevancia. El conflicto en el Magdalena Medio no es un conflicto que es alimentado por la pobreza, sino es un conflicto que es alimentado por las grandes riquezas que están en disputa para apropiarse para un esquema de desarrollo distinto a un esquema de desarrollo justo y diríamos que favorezca el desarrollo humano, la sostenibilidad de las poblaciones y decirlo así mismo que contribuya a la paz.
pero aquí no hay otro lugar para donde el campesino pueda irse, ya todas las tierras están copadas. ¿Y para dónde se iría el campesino? Pues no queremos hacer que el campesino se nos movilice para otra parte, porque no está acostumbrado, nunca se ha hecho esta clase de desplazamiento. La decisión de una comunidad que teniendo una vocación cultural e histórica a la economía campesina, al desarrollo de la pesca, estaba en riesgo, digamos, en una zona donde las tierras que ellos necesitan para poder desarrollar sus proyectos de vida habían sido, digamos, tomadas para desarrollar proyectos que riñen con la vocación, no solamente de la población, sino también con la vocación de estos suelos. Pero extrañamente en el 2010 se dio una nulidad dentro del proceso de extinción de dominio, dejó sin efectos todas las decisiones que se habían tomado y cuando hablo de todas las decisiones hablo también de las pruebas recopiladas por parte del INCODER. En ese momento el informe de la visita realizada por los funcionarios que decía que efectivamente había una posesión, una ocupación por parte de unos campesinos, de esta comunidad campesina, eso lo dejaban sin efecto y al decretar la nulidad volvían a empezar el proceso. Pues quienes estaban ocupando en ese momento eran las empresas, Aportes San Isidro y CEI Tequendama. Estaban nuevamente con el tema del cultivo de la palma ahí en la zona. Al sacar a la comunidad y al iniciar nuevamente el proceso, pues obviamente que iban a evidenciar que quienes estaban dentro de los títulos de propiedad eran precisamente los legítimos propietarios y estaban ejerciendo, como dice la norma, la ocupación, la función social del bien. La Corte Constitucional en esta sentencia T267 pues define que esa resolución de archivo y esa nulidad que decreta el INCODER son ilegales, completamente ilegales, y por tanto el proceso vuelve a su estado anterior. Bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Y así registraron los medios el proceso de retorno de Azocap a la hacienda de Las Pavas. Después de 2 años, las 123 familias desplazadas de la hacienda Las Pavas, en la vereda Buenos Aires, municipio de El Peñón, en el departamento de Bolívar, retornaron a los predios con la idea de volver a cultivar la tierra que por décadas les ha pertenecido. El retorno se hizo de forma pacífica y amparado en las leyes colombianas. Nos sentimos con mucha felicidad porque esa es la forma de nosotros subsistir. Nosotros sin la tierra no podemos subsistir. Pues la comunidad decidió ejercer este derecho legítimo y legal de retorno para que el gobierno nacional dé una respuesta clara, concisa, conforme a derecho, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, pero también teniendo en cuenta de que la comunidad tiene derechos, que estuvo primero que las empresas palmeras aquí en este territorio, que pues la comunidad ya tiene la protección de los predios.
Y pese a ello, esa decidida voluntad de la Corte Constitucional de proteger a estos grupos vulnerables, a estos grupos con diversidad cultural, diferentes en cultura a la cultura urbana, hay ataques desde la misma sociedad colombiana, desde el mismo Estado colombiano, que no quieren dejar avanzar esas integraciones en condiciones de igualdad de los campesinos, esa ciudadanía campesina que el país tanto necesita. Estoy hablando en concreto de la decisión de la fiscal de Cartagena de diciembre del 2011, en la que, en contravía absoluta de la sentencia de la Corte Constitucional, desconociendo lo que la autoridad judicial había establecido, saca una orden de cierre de investigación estableciendo que allí no hubo paramilitares, que allí no hubo desplazamiento forzado, que ellos siguen estando, que han habitado en Buenos Aires, desconociendo toda la normatividad nacional e internacional en torno a lo que es el desplazamiento forzado, y diciendo que esos campesinos que llevan una colonización de 70 años, esos campesinos son guerrilleros y que tiene pruebas de que son guerrilleros. Eso es un ataque frontal al propósito de integración de la ciudadanía, de los ciudadanos campesinos como ciudadanos iguales a los ciudadanos urbanos que tienen posibilidad de acceso a la justicia. En mayo del 2010, después del desalojo que nos habían hecho el 14 de julio del 2009, tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a Suiza, a un encuentro que iba a tener el gobierno con los parlamentarios de las Naciones Unidas. ¿Por qué la invitación se le hace a ASOCAD? Porque ASOCAD ha ganado una credibilidad a nivel nacional e internacional, porque no hemos respondido con las mismas armas que nos han atacado, que es la violencia. Nosotros hemos dicho, como ASOCAD, que cuando uno tiene claro los derechos que reclama, no tiene por qué ir con violencia, es soportando y teniendo mucha fe, que es la esperanza. Y así fui a representar a nuestra asociación. Simbólicamente, todavía decir campesino es un insulto, a la misma manera que decir indígena. Eso sigue pasando en nuestra sociedad colombiana. Y que estas comunidades que tengan acceso a la justicia, inmediatamente los ponen en un lugar de igualdad, de ciudadanía con los otros colombianos. El mayor logro es que estas comunidades se integren simétricamente, en condiciones de igualdad, a la sociedad colombiana. Esos son los mensajes, por ejemplo, que manda una sentencia como la de la Corte Constitucional en el 2011. Tuve esa gran oportunidad de conocer la vida de un campesino en Europa. ¿Por qué llego a Alemania? Porque allá estaban los mayores compradores del producto de las empresas palmicultoras, una de las opresoras de nosotros en el caso de las pavas. Allí llegué a hablar con ellos y a contarle lo que nos había acontecido, basado al querer ellos tener cada día más plata, sin saber lo que estaba causándole a las personas en Colombia. Si se me preguntase qué aprendió, qué lo impactó, qué fue una de las cosas que más miró allá. Y es que miraba en Suiza
Un país que no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene gas, y unas tierras que no son igual a las nuestras. Allá el campesino más pobre, hablando en el caso de allá con el nuestro, vive como rey para el caso, como el caso de nosotros. Y fue así como pensé, dije así, qué vaina, a nosotros nos robaron. Y quién sabe si no hacemos algo, hasta cuándo nos seguirán robando. Porque no es posible que un país que tenga tanta riqueza tenga tanta miseria. En conclusión, podemos decir que en este proceso de resistencia y lucha pacífica, la comunidad de Azocap ha demostrado a los colombianos y ciudadanos del mundo que unidos se puede luchar por los derechos, la autonomía y la libertad, respetando siempre las diferencias sin vender la dignidad.